Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de energía eólica dentro del máster de energías renovables y eficiencia energética de esta universidad, UDIMA. El objetivo de este vídeo es conocer la tecnología eólica, su evolución, la clasificación, la curva de potencia, así como los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tecnología u otra. Cuando hablamos de tecnología eólica, nos referimos a los aerogeneradores. Un aerogenerador es una máquina que transforma la energía cinética contenida en el viento en energía eléctrica por medio de un generador. Donde primero se convierte la energía es en el rotor, que está formado por las palas y el buje, a través del cual se transforma la energía cinética en energía mecánica de rotación. Con el objetivo de captar mayor cantidad de energía, todo lo que es el sistema góndola y rotor se elevan sobre una torre que puede ser de acero u hormigón. Los aerogeneradores se pueden clasificar según su tamaño, su disposición, su resistencia al viento, por el generador eléctrico, por el tipo de velocidad de giro del rotor y por el tipo de palas. Por su tamaño se clasifican en microaerogeneradores. Son aquellos con potencia inferior a 1 kilovatio. Sus aplicaciones más representativas son en embarcaciones, sistemas de comunicación, refugios, iluminación, etc. Luego los mini aerogeneradores, aquellos con potencia entre 1 kilovatio y 10 kilovatios. Sus aplicaciones fundamentales son las granjas, viviendas aisladas, sistemas mixtos eólicos fotovoltaicos, bombeo, etc. Luego tenemos los aerogeneradores de pequeña potencia, que son aquellos que tienen una potencia entre 10 y 100 kilovatios. Y sus aplicaciones pueden ser en comunidades de vecinos, en pequeñas empresas, en tratamientos de agua, etc. Luego tenemos los aerogeneradores de media potencia, aquellos con potencias comprendidas entre 100 y 1000 kilovatios. Sus aplicaciones fundamentales son los parques eólicos en tierra y mar. Luego tenemos los aerogeneradores de alta potencia, son aquellos con potencias comprendidas entre 1000 y 10.000 kilovatios. Y presentan un diámetro de rotor entre 27 y 81 metros aproximadamente. Sus aplicaciones fundamentales son parques eólicos en tierra y mar. Y por último tenemos a los aerogeneradores de muy alta potencia, que son aquellos con potencias superiores a 10.000 kilovatios. Los radios de rotor son superiores a 81 metros y estas máquinas suponen un salto tecnológico importante que revoluciona los actuales sistemas de producción de energía. Actualmente se están desarrollando aerogeneradores con potencias próximas o superiores a 10 megavatios destinados fundamentalmente a instalaciones marinas, offshore. Aquí en los ejemplos vemos primeramente un aerogenerador de pequeña potencia en una comunidad de vecinos, y aquí vemos a un aerogenerador de muy alta potencia del fabricante de General Electric, que es el Cypress, que los tenemos en versiones entre 4 y 5 megavatios. De acuerdo a su disposición, lo podemos clasificar en eje horizontal o eje vertical. Un aerogenerador de eje horizontal, como su propio nombre indica, el eje de giro del rotor está situado en posición horizontal, si bien suelen tener una pequeña inclinación. Y dentro de estos los podemos clasificar en barlovento o sotavento, y también se pueden clasificar por el número de palas. Pues bien, cuando decimos que es a barlovento, es que el rotor se dispone enfrentado al viento y antes de la propia torre. El viento incide con toda su energía sobre las palas del rotor sin salvar ningún obstáculo previo. Y cuando lo ponemos a sotavento, el rotor se dispone orientado, pero tras lo que es la torre. Y la extracción de energía se ve reducida por el obstáculo que supone la torre para el viento.
Y luego por el número de palas, pues monopala cuando es una sola pala, bipala 2 palas, tripala 3 palas y multipala que son más de 3 palas. La tripala no presenta los problemas dinámicos que pueden tener la monopala y la bipalia. Y luego tenemos los aerogeneradores de eje vertical, que son aquellos en que el eje de giro está en disposición vertical. Son muy poco empleados por problemas que presentan, por la fatiga mecánica, la presencia de frecuencias de resonancias naturales, etc. Pues bien, aquí en los ejemplos, en la imagen de la izquierda, vemos a un aerogenerador de eje horizontal orientado a barlovento y tripala del fabricante Alstom. Y a la derecha pues vemos un prototipo de un aerogenerador de eje vertical. Otra clasificación es y una muy importante, es por la resistencia al viento. Por la resistencia al viento se distinguen 3 clases. La clase en números romanos 1, 2, 3, que tiene que ver con la velocidad de referencia. Y luego dentro de esta hay 3 categorías A, B, C, que tienen que ver con la intensidad de turbulencia y ref. Entonces, cuanto menor es la clase, pues la turbina es capaz de soportar pues vientos más fuertes, como vemos aquí. Y cuanto menos es la letra de la categoría, mayor es pues la intensidad de turbulencia que es capaz de soportar el aerogenerador. Por lo tanto, el aerogenerador más robusto es el clasificado como la clase 1 dentro de la categoría A. O sea, que está designado con la clase 1 subcategoría A, ¿vale? O como la clase de velocidad 1 con la turbulencia A. Con respecto al generador eléctrico, pues se pueden clasificar en los que utilizan un generador asíncrono y los que utilizan un generador síncrono. Los asíncronos son los motores eléctricos pues clásicos, pues más utilizados en cualquier aplicación industrial. Sus inconvenientes son pues el mal comportamiento que presenta frente a los diferentes huecos de tensión. El síncrono, la generación de energía eléctrica se produce pues a una velocidad constante, denominada velocidad de sincronismo. Puede ser de rotor bobinado o de rotor de imanes permanentes. Luego, dentro de la velocidad de giro del rotor, se pueden clasificar en el aerogenerador de velocidad constante de rotor y el aerogenerador de velocidad variable del rotor. Los de velocidad constante son aquellos que se caracterizan por mantener siempre constante la velocidad del rotor, independientemente de la velocidad del viento incidente. Presentan la ventaja de su simplicidad, pero el inconveniente de una menor extracción de potencia. Y luego los que son variables, en estos aerogeneradores la velocidad del rotor se ajusta a la velocidad del viento, de tal forma que actúa de manera directamente proporcional. Para velocidades bajas del viento se tienen velocidades bajas de rotor y para velocidades altas de viento pues se tienen velocidades altas de rotor. Este seguimiento por parte del rotor de la velocidad del viento permite que el coeficiente de potencia, que es el coeficiente, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el rendimiento, se sitúe en la zona del máximo valor, por lo que estos aerogeneradores presentan la ventaja de una mayor extracción de potencia. Por el contrario, su tecnología, pues obviamente es más sofisticada y su precio más elevado. Y luego también tenemos la clasificación por el tipo de palas. El aerogenerador con palas de paso fijo y el aerogenerador con palas de paso variable. En las de paso fijo, los aerogeneradores, la pala está acoplada de forma fija, sin posibilidad de regulación. Este tipo de palas se emplean en aerogeneradores de velocidad constantes de rotor. Y las de paso variable, en estos generadores, las palas presentan la posibilidad de girar sobre su propio eje. Por lo tanto, se controla la extracción de potencia de la máquina. Este tipo de palas se emplean en aerogeneradores de velocidad variable de
del rotor. El aerogenerador de eje horizontal tripala a barlovento es con diferencia el más utilizado en la actualidad en los parques eólicos terrestres, onshore. La evolución. La evolución tecnológica en cuanto a diámetro, altura de buje y potencia en los últimos años pues ha sido bastante llamativa. En la década de los 80 su envergadura era pues de 10 metros de diámetro, potencia de 75 kilovatios y 20 metros de altura del buje. Fue ya en los años 2013 al 2015 donde se comercializó de manera masiva pues los aerogeneradores de eje horizontal, tripala, orientados a barlovento, con velocidad variable y paso de pala variable con diámetros de pala de 90 a 125 metros y rangos de potencia entre 2 y 3 megavatios con altura de buje entre 80 y 140 metros. En la actualidad ya se cuenta con prototipos de más de 10 megavatios como la turbina Aliade X offshore de 212 megavatios y 260 metros sobre el nivel del mar, es del fabricante de General Electric. La curva de potencia. Pues bueno, esto no es más que una gráfica que suministra para cada velocidad del viento la potencia neta a obtener en el generador. Esta curva de potencia pues es proporcionada por los fabricantes junto con las principales características en la documentación técnica de cada aerogenerador. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una curva de potencia de un aerogenerador de Gamesa, específicamente el modelo G128 de 4.5 megavatios, para diferentes densidades. Es muy importante el trabajar pues, con la densidad específica del emplazamiento con el que estamos tratando. Luego tenemos el coeficiente de potencia, que es el CP. El coeficiente de potencia no es más que el cociente entre la potencia producida y la potencia disponible. Por lo tanto, se asocia a lo que es la eficiencia, el rendimiento del aerogenerador, donde P es pues la potencia producida, la densidad del emplazamiento, A es el área de barrida por el rotor del aerogenerador y U es pues la velocidad del viento. Y luego tenemos el coeficiente de empuje que se representa con CT. No es más que la relación pues entre la fuerza de empuje y el contenido energético del aire. Viene determinada por la forma de la pala y es un parámetro pues fundamental en lo que es el cálculo de las estelas de los aerogeneradores, donde Ft es la fuerza de empuje, ρ la densidad, d es el diámetro del rotor y u pues es la velocidad del viento. Aquí vemos un ejemplo también de los coeficientes Cp y Ct, también de Gamesa, del mismo modelo, de la G128 de 4.5 megavatios. Cp pues es la curva azul y Ct es la curva discontinua roja. Como veremos en la unidad didáctica 3, los valores de la curva de potencia y los coeficientes de empuje constituyen datos fundamentales para la estimación de la producción energética de lo que es el parque eólico. Como vemos aquí en esta pantalla de uno de los programas que vamos a utilizar, pues nosotros tenemos que introducir para cada una de las velocidades lo que es la potencia y el coeficiente de empuje específicamente para la densidad de nuestro emplazamiento. Si no tenemos estos valores para la densidad de nuestro emplazamiento, pues entonces tendremos que extrapolarlos a partir de las densidades que tengamos en el catálogo. Pues bien, por último, vamos a ver pues, los factores para poder seleccionar un aerogenerador. Pues bien, lo primero
es la clase de viento y el nivel de turbulencia, o sea, clase, subclase, ¿vale? En dependencia de los resultados del análisis estadístico descriptivo según la velocidad y la turbulencia. Con esto nos vamos a ir a los catálogos de los diferentes fabricantes, pues a ver qué opciones tenemos. Y a continuación, con los programas informáticos que vamos a ver, pues vamos a calcular pues una simulación energética para cada uno de ellos. A priori, el mejor será el que más produzca, y decimos a priori porque hay una serie de condicionantes, como por ejemplo condicionantes de logística, de acceso. En algunos emplazamientos pues no se puede llegar con los medios de transporte actuales, o quizás el coste es un factor limitante. Luego puede haber condiciones de tipo legal y técnico, normalmente medioambientales, y puede haber obviamente condicionantes de tipo económico, el precio de los aerogeneradores, el coste de transporte, de la instalación, aspecto que veremos específicamente en la unidad didáctica número 5. Pues bien, con esto terminamos esta unidad de tecnología eólica. Nos vemos en próximos vídeos.